Estuvimos, para dar inicio a este mensaje de esta mañana, el pasado viernes, en las horas de la noche, compartiendo en un auditorio alquilado, que yo no quería ir a ese auditorio porque pues no se predica allí sana doctrina, pero como ahora lo arriendan, lo mismo, si usted arrienda una casa, a usted le toca orar a la casa donde va. No es suya, usted ora, ¿cierto? Usted va a un restaurante donde tienen allá quién sabe qué cosas en jalmas en el restaurante. Usted ora por la comida para que nada de lo que consagraron en ese restaurante le haga daño a usted. Pero sí pudimos pues participar de algo muy bueno. Ojalá Dios bendiga ese lugar para que de ahora en adelante se use de forma mejor. Quiero ir al punto y es el siguiente. Yo hacía muchos años no iba a conciertos porque siempre estaba muy prevenido, porque pues a veces invitan a los conciertos a personas que uno pues no se siente como cómodo con lo que hacen o con la forma que cantan, eso. Pero no es que haya mermado el cuidado, ni la doctrina la hayamos descuidado. Pero es que hay algo que nosotros no hemos tenido en cuenta, y es que un día Dios, el Dios de la Biblia, que dijo a través de Pablo un día: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Y la iglesia hoy en día pues tiene que cumplir con un llamado que Dios le hizo para mantener la unidad en el Espíritu Santo. No es la unidad en el mundo. Dios no lo llamó a usted a mí para que nos juntemos todas las creencias como lo está haciendo el nuevo orden mundial de unir todas las religiones en una para formarle la religión que necesita el anticristo. Ojo con eso. Acuérdese que están uniendo las religiones para entregarle una sola religión y una sola iglesia mundial, mundana, al anticristo, para que él reine y esa iglesia le ayude al principio. No, pero sí la Biblia dice que Dios tiene hoy en día un remanente de creyentes en el mundo entero, que a cada uno del cuerpo de Cristo, que somos los creyentes en el mundo en este momento, somos el cuerpo de Cristo. Dios quiso un día formar un cuerpo de seres vivos. Antiguamente Dios formó el templo con piedras. Esas piedras que se usaron para el altar, esas piedras que se usaron en el Antiguo Testamento para hacer el templo, los dos templos que se conocieron, el de Salomón y luego el templo de Herodes, a donde Jesús estuvo predicando, y aquí ya vimos una imagen, fueron hechas con piedras, y piedras que tenían que tener ciertas características para poderlas volver parte de esa construcción. Pero como ya sabemos que estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y ya Dios para este templo dijo que no habitaría más en templos hechos por las manos de los hombres. Y no quiere decir que no esté en el auditorio donde hoy estamos predicando, sino que sencillamente Él dice: antes no podía yo vivir metido dentro de los cuerpos de los seres humanos. Solo podía venir un momento sobre ellos para hacer un trabajo, usar a los profetas, usar a los jueces, usar a los patriarcas, Abraham, Isaac, bueno. Pero Dios decidió que llegaría un tiempo en el cual ya no usaría el templo físico para Él vivir ahí, morar ahí. Él prometió que un día ya se metería a vivir dentro del cuerpo de los que creyéramos en el Mesías, en Jesucristo, Yeshua. Y esa es de las cosas que a uno más le cuesta trabajo entender. ¿Cómo así? Pero dicen que Dios, como yo creo en Jesús y ya me hice creyente en Jesucristo y yo he confesado mi vida de pecado, me he entregado a Él, yo no soy perfecto, ella no es perfecta. Dios ve todo lo que pensamos y hacemos. A Dios no se le pasa ni siquiera un pensamiento de medio segundo que usted tenga.
O sea, como dice la Biblia, estamos desnudos totalmente delante de Él. No hay nada que a Él se le esconda. Ay, pastor, siendo la cosa así de terrible, pues yo no me imagino que Dios viva dentro de esta carcacha de mi cuerpo, porque es que yo tengo un carro muy sucio por dentro. De verdad que a nadie le gusta subirse en un carro viejo. De por sí que yo a veces veo a la gente esperando carro o ¿cómo se llaman? InDriver, lo que se llame ahora, o taxi amarillo. Pero apenas ve una carcacha desbaratada con las sillas rotas y los alambres salidos por fuera y el conductor bien cochino, ¿usted qué hace? Gracias, ya me arrepentí, chao. Nadie quiere ni subirse ni vivir en una casa vuelta a una miseria, ¿cierto? Dios quiere vivir entonces, y ya empezó a hacerlo, dentro de los cuerpos de los seres humanos. Pero Él dice que al igual que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Él habitó en un lugar donde la construcción y todo lo que se hizo, desde el primer inicio de los templos que se llamaba el tabernáculo, luego el templo de Salomón y luego el templo de Herodes, tenían características que no se podían dejar de tener en cuenta. Y si no, Dios no venía. Y lo mismo, los que servían en esos templos, es decir, los sacerdotes y los levitas, tenían que cumplir unos requisitos, porque si no, Dios no los podía usar para poder ministrar o servirle a Dios en esos templos o lugares. Entonces la gente se pregunta hoy en día, y ese es el tema de hoy: ¿qué hará Dios conmigo en el cielo? La gente a veces pinta memes o imágenes caricaturescas de los creyentes en Jesucristo aburridos, sentados en una nube, vestidos con una túnica blanca, y le pintan aquí una corona amarilla brillante y un arpa en la mano y bostezando en el cielo. Cristianos aburridos, sentados en una nube, tocando un arpa y no haciendo nada más. En cambio, en el infierno, prendida la guachafita, la orquesta, el vallenato, el currulao, el merengue y todo el merequetengue allá en el infierno. Y bien contentos y saltando y todo el mundo enfiestado, y beba Genoveva y chupe Guadalupe. Entonces, como ponen todo eso, hasta el más perdido o hasta el inteligente piensa: oiga, ¿de verdad qué será lo que Dios nos va a poner a hacer a nosotros en la eternidad? Porque si uno se muere y después, bueno, nos resucita después en el día del juicio, pero cuando ya estemos otra vez cuerpo, alma y espíritu, ¿qué vamos a hacer? Y sin celular, ay, no, más aburrido todavía. No, yo no me imagino una eternidad sin mi celular. Yo no sé si es que usted quiere que lo entierren con celular y todo, pero nos hemos hecho unas ideas muy raras de lo que es la vida feliz. Sí, Dios quiere que mientras estemos en este planeta Tierra y mientras hubo templo y ahora el templo somos nosotros, tengamos un oficio, una ocupación que permita que Dios pueda seguir viviendo aquí y estemos preparados para vivir con Él por los siglos de los siglos. Y usted no se imagina qué puesto tendré yo, porque aquí con el político actual pues me ha ido bien, dicen algunos, pues será por 4 años, pero ahí comemos y ahí hay plata, ahí nos toca la mordida al político que nos dio el puesto, pero ahí sobrevivimos, ahí nos la llevamos, y la China consiguió trabajo y al otro le dieron un trabajo. Los seres humanos somos como muy pobres de pensamiento, de verdad. Tengas plata o no tengas dinero, seas culto o seas inculto, todos los seres humanos comemos, nos vestimos, nos bañamos, salimos, nos divertimos, tenemos hijos y queremos familia y estar bien y tener salud. Pero nunca nos hemos puesto a pensar cuál será el estilo de vida de nosotros en la eternidad. ¿Qué haremos? A ver, yo quisiera saber qué le gustaría hacer a usted en la eternidad. Solo quiero hacer una prueba de unos hermanos. A ver, ¿quién libremente levanta la mano? No tantos, porque no puedo con tantas manos levantadas, pero alguno, a ver, ¿qué te gustaría hacer en la eternidad? Adorarlo. Bueno, allá lo vamos a adorar. De trabajos, de oficios, a ver, no tantos. Sacar a pasear el perro, pastor. No, en el cielo no entran los perros.
¡Ay, no! No. Una hermana me preguntó una vez: pastor, yo estoy muy triste porque leí en Apocalipsis que los perros no entrarán al reino de los cielos. Y yo enterré a mi perrito y le puse una cruz y quiero encontrarme el espíritu de mi perro en el cielo. Se nota que el pastor no quiere los perros. Oh, vuelve y juega. Sí los quiero. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas cosas que amamos, le ponemos todo el corazón y un día no están. Y yo he tenido que ayudar a consolar personas que han muerto sus perros de 12, 13, 15 años acompañándolo. Y créame que al morir un animalito de los que hemos querido, es re durísimo. Se siente una ausencia muy terrible por el cariño que le brinda un animal. Pero aún y con todo, no hemos puesto nuestra mente en la eternidad. Por eso no nos preparamos para la eternidad, porque vivimos aquí. Y eso es todo lo que nos interesa ahora. ¿A alguien se le ha muerto familia joven? Levante la mano el que se le han muerto familiares muy jóvenes, muy jovencitos. Sí, es muy triste, porque uno piensa y le da dolor lo que mi hijo, lo que mi sobrino, lo que mi hermanito chiquito pudiera haber sido en la tierra y ya no lo voy a ver. Yo tuve que vivir, y esto se lo tengo que contar para que sepa que esto nos pasa a todos, pero no pedimos a Dios entendimiento para muchas veces superar eso. Cuando yo tenía solo 3 años, me faltaba un mes y medio para cumplir 4 años, se murió mi papá. Llegaron a la casa, llevaba 8 días enfermo, llegaron en una ambulancia, esas viejas, y llegaron a nuestra casa en Bogotá, donde vivíamos con mi madre y mis 2 hermanitos chiquitos. Y le dijeron que se pusiera una bata. 2 enfermeros lo tomaron, uno de un lado y el otro del otro. Solo tenía 28 años mi papá, 28 años, era un muchacho. Y un hombre muy simpático, muy hermoso físicamente hablando, de verdad. Y lo cogieron, lo toman de la mano y lo meten en la ambulancia. Mi papá solo alcanzó a agacharse y a darme un beso, a mí y a mi hermana, la hermana Maritza. El otro hermano más chiquito, muy pequeñito, como de 2 años o 1 año y pico, no entendió que mi papá se iba por última vez. Se fue y nunca más lo volví a ver. Cuando quise entrar a la clínica ya no nos dieron permiso y murió ese mismo día, y yo estaba parado en la puerta de la clínica, pero no me dejaron entrar porque era muy niño. Y ese dolor, esa pérdida de un ser humano tan joven, lo lamentó todo el mundo, porque deja 3 niños y mi madre embarazada, estaba con el 4º en el estómago. Se queda una mujer sola con 4 hijos, una mujer de 22 años o 23 años, ¿sí? Una niña, mi mamá. La hermana Lilia, que por aquí está, no sé si vio mi mamá. Pero quiero decirle que esos son golpes durísimos. Y uno se pone a pensar, y mucha gente le echa la culpa a Dios. Y aun saliéndome un poco del tema, muchos piensan: Dios no es justo. No es justo, Señor, que te haya llevado a mi papá porque era muy joven. Señor, no es justo que te lleves a mi hermanita, estaba muy chiquita. Bueno, esa niña que mi mamá quedó embarazada de ella, muere mi padre, nace la niña, y cuando nace la niña solo vivió 3 meses. Estaba yo peinándome ahí en la casa, cuando vi que mi hermana hizo gestos de vomitar, volteé a mirar y veo la hermosa niña, que era muy parecida a mi papá, más que todos nosotros, haciendo gestos de ahogo. Volteo rápido a mirar, la volteo un poquito a la bebé y sigue vomitando. Me voy asustado, corro, llamo a mi mamita que estaba abajo y sube corriendo mi mamá a una clínica urgente, se la llevan en ambulancia, la niña no vive. Se murió la niña. Y entonces siguen los golpes, sigue golpe tras golpe. Los seres humanos estamos en la tierra y vivimos cosas muy terribles. Ese tiempo de sufrimientos y de pérdidas y de gente que se va muy joven sin sentido y sin razón, aún no nos hace pensar que muchos pueden seguirse muriendo, de tus hijos, de mis nietos. Yo no quiero eso, pero es una realidad. La tenemos que vivir y tenemos que estar preparados para eso. Pero eso no nos debe enceguecer para pensar: ¿qué será de mi vida si me muero chico o me muero viejo? ¿Qué será de mi bebé que se murió de 2 años? ¿Qué será de mi hijo que partió con solo 20?
¿Qué será de mi sobrino que se murió en un absurdo accidente yendo a la costa con su esposa embarazada y se estrellaron contra un árbol porque se quedó dormido? ¿Qué será? Nadie piensa. ¿A dónde me iré y qué voy a hacer? ¿Qué estará haciendo mi hermanita en este momento? La que les digo que se murió de 3 meses. ¿Qué estará haciendo mi padre que se murió de 28? Y yo me digo de verdad, si mi padre se murió sin conocer a Jesucristo, mi padre está en el infierno. La niña, la Biblia dice que esos niños, dice que siempre ven el rostro de mi Padre, dijo Jesús, que están en el cielo. Por algo dice la Biblia que ciertos profetas, incluso en Eclesiastés dice, y hasta Job, ¿por qué no me morí en el vientre de mi mamá? Si yo me hubiera muerto en el vientre de mi mamá, no habría conocido este mundo tan triste, tan lleno de amarguras, de trabajo y de dolor. Y el Señor dice que más bienaventurados fueron los que no se murieron, que no nacieron en este mundo para ver eso, sino que nacieron muertos. Y así lo dice la Biblia, que no vinieron a este mundo a ver dolor y pecado. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios sí es que tengamos pruebas, sí, ese es un plan de Dios. Feo, no me gusta, pero Dios sabe a quién lo tiene para llevárselo jovencito, niño, o a quién lo tiene para morirse viejo. ¿Cuántos se quieren morir esta tarde? A ninguno. Ah, no, y usted, pastor, pues yo tampoco, hermano, lógico. Pero ¿ha pensado usted si eso fuera una realidad? ¿Qué pasaría? Dios los guarde a todos los que están escuchando este servicio. Pero si su muerte fuera esta tarde, ¿usted se ha puesto a pensar qué le gustaría hacer en la eternidad? Ahora, y si usted no está bien arreglado con Dios, usted ya no tiene oficio más que sufrir por la eternidad, tortura por la eternidad. Ah, qué Dios tan injusto. No. Pero sí has pensado dónde pasarás la eternidad y qué harás en la eternidad. Es algo que Dios nos lo puso desde que puso sacerdotes y templos. Jesús tuvo que quitarles a ellos el templo, porque el templo donde Jesús, el último donde Jesús estuvo mientras estuvo en la tierra, que fue el templo de Herodes, les dijo: muchachos, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Aún nosotros, los seres humanos, alma, cuerpo y espíritu, pero aún nosotros estamos preparados para ir al polvo, porque la Biblia dice que el polvo regresa al polvo de donde salió, pero que en la eternidad Dios levantará ese polvo y reconstruirá el templo completo, alma, cuerpo y espíritu, para que vivamos por siempre con Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Prepárate para venir al encuentro del Señor. Ahora, si sale este culto, no diga: ay, el pastor estaba profetizando mi muerte, Dios mío, hoy no salgo de la casa esta tarde. No, Dios te guarde, hermano amado. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, antes de que yo lea este pasaje de Pedro, está en Primera de Pedro capítulo 2, no 2, sino Primera de Pedro capítulo 2. El Señor está diciendo que sea la hora que sea, tienes que estar preparado para venir al encuentro con el Señor, pero hay un oficio que Dios le tiene a todos los que somos creyentes, un oficio. Ese oficio le va a parecer a usted rarísimo. Una hermana dijo que quería adorar a Dios, eso lo vamos a hacer. Cuando mi suegra se fue a morir, mi suegra, la madre de mi esposa, la hermana Rosita, y hay gente que no le gusta que yo comparta, ¿cómo se dice eso? Experiencias personales, pero eso es testimonio. La Biblia dice que a la ley y al testimonio. Decía mi suegra, me decía a mí que ella sabía que yo soy pastor, era pastor. Ya tenía 86 años mi suegrita, una paisa bien, de esas bien rajadas, decimos. Ay, Omar, ay, mijo, pídale usted que tiene vara con Dios al Señor, que yo ya me quiero ir. Hoy le pregunté a quién se quiere ir esta tarde, ninguno levantó la mano. Mi suegra sí. Quería morirse. Y no porque no quisiera a sus hijos, ni a sus hijas, y a sus nietos, hasta me quería mucho a mí. Y era de verdad, yo sentía el amor de mi suegra.
Y me dijo muchas veces: mijo, y siempre que me despedía le daba un beso a mi suegra. No era el beso de Judas, de verdad la quería. Y me decía: le encargo, mijo, órele al Señor, usted que tiene vara, para que esta vieja se vaya allá. Yo ya quiero irme allá. Yo le escuché decir a mi suegra, a mi suegrita que se llamaba Margot Velázquez Pérez, que ella quería trabajar en el cielo en los jardines de Dios. Y cuando la veía allá afuera regando las matas de su casa en Cúcuta, una paisa viviendo en Cúcuta, decía: ay, mire mi hijo Omar, así quisiera yo que el Señor me tuviera en su gloria, ayudándole a regar los jardines del cielo. Y yo pensaba: muestre a ver, hecho cabeza, sí, en el cielo hay jardines, en el cielo hay lugares hermosos, pero ¿qué oficio tendrá el Señor para mí? No lo sabemos, pero hay unos que sí están en la Biblia. ¿Le gustaría saber cuáles? ¿Estamos bailando? ¿No? Bueno, avíseme a ver, tranquila, es mi sobrina. Y aquí en familia le servimos al Señor, muchos familiares, bendito sea su nombre. En la Biblia, ahora sí, segunda de Pedro, en el capítulo de Pedro, perdón, primera de Pedro 2, dice así, en el versículo 9, amados hermanos, dice, vamos a ver: pero vosotros, leamos el versículo 5 primero. El versículo 5 primero. Y dice así: vosotros también, bueno, leámoslo acá en la NTV. Y ustedes son, ¿qué nos dice el Señor que somos? Y ustedes son las piedras vivas. Dígale al que está al lado: piedra viva. No se ponga bravo, no le están diciendo groserías, eso es bonito. Piedra viva. Dígame a mí: piedra viva. Amén, soy una piedra viva, ¿sí? Sí, pastor, usted es la pura piedra, de verdad. Uy, sí, pastor, dirían algunos, ¿no? Pastor, fue profético lo que le dije a mi esposa, sí. Mira, hermano, dice, ¿qué más? Dice así: piedras, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios, ¿qué? Edifica su templo. ¿Su templo qué? Ya no es físico, es un templo espiritual. Hay muchos que todavía sienten la necesidad de un templo. Por eso es que en las Semanas Santas hay gente que se pierde todo el año, borracheras, parrandas, y el día de la semana que llaman mayor, ahí sí corren y se pegan una caminada desde aquí a Bucaramanga hasta la población de Girón, caminando para ir al templo. Jesús les dijo a ellos: miren este templo, y termino lo que empecé. Miren, ven este templo. Ay, sí, Señor, el templo tan lindo. 46 años se demoraron construyéndolo. Ay, qué hermoso, ¿cierto, Señor? Las piedras tan lindas. Y hablando de las piedras, Jesús ya sabía que no tendría más piedras donde vivir, piedras de material, porque ahora las piedras éramos nosotros. Entonces por eso es que dijo clarito: de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Así pasó en el año 70, Cristo muere como alrededor del año 30 y algo, pero en el año 70, casi 30 y pico de años después de que muere Jesús de Nazaret, se cumplió. Vinieron los romanos y buscando el oro, no dejaron ni siquiera una piedra sobre la piedra, porque la incendiada del templo derritió el oro de muchas cosas que había. Entonces, al derretirse el oro, pues el oro se puede gotear y meterse por en medio de las rocas, así que partieron desmontaron las piedras escarbando la última pepita de oro. ¿Y por qué Dios les quitó el templo? Porque los seres humanos siempre tenemos la mirada en la piedra, en lo de abajo. Tenemos la mirada puesta en las piedras que somos nosotros, tenemos la mirada puesta siempre en lo de aquí abajo. Y el ser humano no considera que es parte de una congregación si no tiene un templo. Hoy mucha gente, hermanos, se están congregando incluso virtualmente. Muchos hermanos les gustaría venir al templo, y hay muchos de ustedes, miembros de la congregación de MSA, el Señor los bendiga a todos los hermanos virtuales, porque hace muchos años se congrega gente con nosotros y con otros pastores, se congregan por internet. Pero ellos han entendido, aunque sienten la necesidad de la coinonía, es decir, del compartir con otros espiritualmente, cantar, alabar, se siente un poco la necesidad, aparentemente es del lugar,
pero no es en sí del lugar. Se siente bonito venir y saludarnos, ir a la cafetería y encontrarnos y después saludarnos y despedirnos. Pero la verdad, Dios tiene un plan en el cual el ser humano debe dejar de tener la mirada puesta en lugares físicos. ¿Por qué? Sigamos leyendo entonces. Y dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, ¿qué nos dice del oficio que tenemos ahora? La Biblia dice que el oficio suyo y el mío ahora. Sí, pero eso no quiere decir que usted deje de ser el médico, deje de trabajar allá en la portería de ese lugar, deje de hacer lo que está haciendo para poderse sostener, ganarse la vida, su salario. Pero dice que para la eternidad somos ¿qué? Dice, además son sacerdotes santos. Dígale a la que está al lado, sacerdotisa santa. Al varón, sacerdote santo. Recuérdele, ¿qué se siente cuando uno le dicen sacerdote santo? Dice, uy, ¿dónde está? ¿Me habla a mí? Sí. Eso es lo que yo les decía desde el comienzo de este servicio. A uno eso le rompe el cerebro, ¿sí? Porque uno dice, ¿cómo es posible que Dios me diga que yo soy un sacerdote santo? Venga, hermano. ¿Cómo te llamas? Freddy. Quiero que le digas delante de todos, soy un sacerdote santo de Jesucristo. Mirándolos. Soy un sacerdote santo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gracias, hijo. Yo estoy seguro que parte de la familia que ya lo vio por internet, ¡ay, miren el pastor! Pasó a este. Ay, no, ese pastor no tiene discernimiento de espíritus. Seguro, hijo, ¿cierto? Que tendrás familia que dirán que tú que estás aquí diciendo que eres santo. ¿Tú eres la mami de él? ¿Tu hijo tú crees que es un sacerdote santo? ¿Está empezando hasta ahora? Bueno, pero la Biblia dice eso. Desde el día en que una persona se arrepiente de su vida de pecados y le dice, Señor, ten misericordia de mí, yo no soy perfecto. Sé que hasta de pronto pueda cometer pecados, pero ayúdame, límpiame. Cada vez que yo vea que cometo uno, límpiame, porque sí quiero seguir siendo tu hijo, tu hija. Mire, Dios es tan misericordioso, iglesia, que siendo nosotros aún pecadores, dice la palabra, el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz para limpiarnos de todo pecado y podernos hacer aceptos ante el Padre. Por eso dice la Biblia que todo aquel que ha creído en Jesucristo lo tiene Él. El Dios de la Biblia dice que le puso aquí adentro por la obra del Santo Espíritu de Dios la presencia de Dios. Así que este muchacho que acaba de pasar, este varón, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. Algún científico, experto, médico, familiar dirá, pastor, llévelo a esa máquina que miran por dentro, que le hagan una tomografía espiritual y le busquen para ver dónde está el Espíritu Santo dentro de él. Eso es chocante a los ojos de un ser humano que solo ve por la experiencia palpable. Pero si Dios dice que habita en nosotros, usted y yo no somos quien para decirle no, Señor. Ahora, si usted no cree que Él puede hacer eso, entonces usted no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Yo me asombro de que yo, siendo un hombre imperfecto, le sirva al Señor predicando la palabra de Dios. Pero me dicen pastor, y yo sé que soy un pastor de una congregación. Pero cuando leo esto, digo, Señor, todos nosotros, no solamente el que predica la palabra, que tiene un oficio ahora como ustedes tienen un oficio, yo tengo el oficio de ser pastor, pero todos nosotros somos, dice, sacerdotes santos. ¿Y qué más? Por la mediación, porque ¿quién está intercediendo? ¿Quién intercedió para que eso pasara? Dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que hoy nosotros ofrecemos y cuáles eran los sacrificios que ofrecían antes los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué ofrecían ellos? Ovejas, animales, sí, claro. Palomas, si no se podía tener más dinero, palomitas, ¿sí? Se ofrecían muchas cosas.
porque eso era lo que se requería en ese lugar donde esos templos había presencia de Dios así. Pero hoy ya no tienes que traer una oveja ni sacrificar 2 palominos. La Biblia dice que hoy los sacerdotes que estamos vivos, siendo parte de los creyentes de Cristo, su cuerpo, dice que ofreceremos sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Por eso me voy al tema del viernes. Yo decía, Señor, si yo voy de pronto a un lugar donde hayan otros cristianos, ¿qué tal que dentro de ellos habrá muchos diablos? Pues claro, pastor, si dentro de 12 que andaban con Cristo, Jesús un día le dijo a Juan, ¿qué? Bueno, no Juan, entre todos estaban ahí, dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿cierto? Uno era del maligno, dice la Biblia. Al principio Judas no era del diablo, pero después Judas pasó a ser del diablo y era de los 12 y caminaba con los 12, o sea que entre 12 Jesús llevaba uno que ya era al final diablo. Y si entre 12, como lo digo en tantos cultos, se metió uno en esta congregación, ¿cuántos habrán? No, usted no, hoy no vinieron, hoy se quedaron y no vinieron. Pero seguro que alguno es diablo. Pero eso no impide que usted hubiera venido acá, ¿cierto? Yo sé que hay gente que a usted no le gusta acá en este lugar. Espero que no sea yo. Y si soy yo, pues que Dios le ayude. Pero vino. Hay gente que nos ve a través de los cultos y yo no les gusto, pero ahí van y ven los cultos y, como dicen algunos, tomo de lo bueno y de lo malo no. Que Dios les dé discernimiento. Asimismo, la iglesia ha cometido un pecado en este tiempo. Y el pecado es que hemos dejado a un lado el podernos congregar, no en todas partes, sino el podernos unir con otros, saludar a otros que no son mano, que no son pie. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, como el cuerpo humano tiene muchos miembros. Así Dios tiene diferentes congregaciones. Claro, deben ser todas de verdad creyentes en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no todas tienen el mismo oficio en cierto sentido. Hay iglesias que son más de maestros, de enseñanza de la palabra, y esta iglesia es una iglesia de esas características. Somos más de enseñanza de la palabra y enfocados en la adoración, bastante adoración. Otras iglesias son dadas al servicio en la calle. Aquí también se sirve, pero no tanto. Otras iglesias son misioneras, todo el tiempo están yendo a la obra misionera. Otras iglesias son más dadas a la actividad de clínicas, hospitales. Otras están atendiendo enfermos. Otras iglesias, de todo hacemos un poquito, pero hay unas iglesias que sirven más en un área que en otra. Pero hay algo que dejamos de hacer, y es unirnos. Y cuando el Señor Jesucristo llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, vimos a unos hermanos, bueno, no le dijeron hermanos, a unas personas que están echando demonios en tu nombre y están predicando de ti y no andan con nosotros, ¿se lo prohibimos? Y Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, no, muchachos, el que no es contra nosotros, por nosotros es, déjenlos. Así que Cristo mismo dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, por las cuales también tengo que ir. Así que nunca juzguemos a la ligera. Yo sí lo he hecho y lo hice mucho. Decidí ir a ese concierto susto. Y al principio del concierto, bueno, hay personas que a uno no le gusta cómo cantan y cómo tocan. Hay estilos que a mí no me entran, hermano, nada. Dios tenga misericordia, pero a mí eso no me cuaja, ¿sí? Pero llegó un momento en que el grupo central por el cual se hizo el concierto le llegó su hora, como otros que lo hicieron muy lindo y muy ungidos. Pero cuando este grupo entró, ¿cómo se llama el grupo? Oasis Ministry. Los que han oído cantar esa de Yahvé, ¿sí? Shaddai. Bueno, yo no estoy cantando ahorita, pero esos temas creo que muchos de ustedes los han escuchado, ¿cierto que sí? Pero una cosa es uno oírlo aquí, que le llega a uno y le toca y lo quebranta, y otra cosa es estar ahí en la adoración. Hacía muchos años, hermanos, lo confieso delante del Señor, que no sentía libertad para ir a cantar, excepto con los hermanos de la iglesia.
y me sentí tan alegre, tan feliz, que pude levantar mis manos en ese momento en que el grupo también, como les repito, otros que cantaron también bonito y con unción, pero sentí un respaldo de Dios muy poderoso. ¿Por qué? Porque Él dijo: donde haya dos o más reunidos en mi nombre, Él prometió, ahí estaré en medio. ¿Por qué? Porque cada uno es una piedra viva del templo. Entonces Él viene a su templo, que somos todos los que estamos en ese sentido. Y eso no falla. Eso no falla. La presencia de Dios se mueve, se siente. Así no todos estén en el mismo espíritu, pero la mayoría, la presencia de Dios es poderosa y tremenda. Allá me pasaron a mí de metiche. Bueno, con razón que usted está hablando, pastor, como lo pasaron allá adelante. Yo no estaba llamándome. El cantante del grupo Oasis y las otras chicas que cantan ahí pasaron y cantaron, y en un momento de adoración muy bonito, el muchacho, el moreno, pidió que pasara el pastor. Y yo dije: ¿pero cuál pastor? ¿Cuál? Y yo estaba cargando a mi nieto, y el hermano ¿el pastor dónde está? El pastor. Yo no soy amigo de que me pasen y que venga el pastor de fulano, porque eso me tenía a mí siempre, muchos años, muy prevenido, muy alejado, porque sufrí muchas persecuciones, pero el corazón de uno se tiene que sanar. Uno se tiene que sanar, hermano, y tiene que volver a recuperar lo que ha perdido. Confianza también en que otros también le sirven al Señor. Pasé, el hermano me dio una palabra ahí de parte de Dios, pero también me permitió ministrarle a muchos de los que estaban allí, incluso miembros del grupo. Y yo le agradecí al Señor. Me vine muy contento después del concierto, y le digo, hermanos, que estos eventos, como dijo el hermano Juan, se me olvidó el nombre, el pastor, que es alcalde, el hermano Jaime Andrés, que estaba allá, dijo algo muy cierto, y no es política, es real. Ojalá en Bucaramanga, en el área metropolitana, se hagan más estos eventos donde podamos muchas personas ir a adorar a Dios con libertad, porque el templo vuelve a llenarse. El templo, las piedras vuelven a unirse, y ya no son solamente las piedras de acá, de este lugar, sino son piedras vivas que Dios tiene en otro lugar. Y había una presencia de Dios tan tremenda que yo sentí ponerme a interceder y a hacer guerra espiritual. Y mientras estaba ahí, se lo digo, yo con el grupo de acá me gozo, cantan hermoso, mis hijos, los hermanos tocan lindo, siento la presencia de Dios, pero en ese lugar hubo una oportunidad de una coinonía mayor, de una cohesión de miembros del cuerpo de piedras más grande, y pude sentir que, se lo digo, y es una profecía, Dios va a usar a el área metropolitana de Bucaramanga, unidas estas ciudades, para que, y el Señor me lo mostró viendo palomas que de aquí venían, se alimentaban y salían jóvenes de Bucaramanga, de esta Florida Blanca, de Piedecuesta, Lebrija, Girón, salían hacia el mundo, volando de ese lugar, llevando el mensaje de la palabra a otras naciones. Eso de la profecía, del avivamiento, es real. Es real. Dios mío. Y cuando se unen así, de esa manera, con un propósito de adorar al Señor, la mano de Dios se mueve. Si mi pueblo, dice, cierto, el Señor dice siempre: mi pueblo se une, mi pueblo adora, intercede. Hermano, una petición que hubo allí, y es real. Dijo Jaime Andrés, el alcalde de Bucaramanga, dijo: tenemos un problema, hermanos, tenemos un problema. Y el problema más grande que tiene Bucaramanga, bueno, el área metropolitana, es el feminicidio. Maridos están matando a sus propias esposas demasiado. Y el otro problema, el sicariato. Ha llegado muchísima gente de otros departamentos, incluso de otros países, a servir de asesinos a sueldo. Y yo me acordé: Señor, tu palabra dice que nosotros, cuando nos unamos, dice, y lo que pidieren, ¿cierto?, les será hecho. Y el Señor, vamos a poner no solamente ahí en ese lugar
que hubo el concierto Oración Intercesora, sino también yo le propongo a usted ahora al finalizar este servicio que hagamos una oración, porque el poder Dios se lo ha dado también a su iglesia. Las piedras vivas tienen que funcionar. Mira, hermanos, si nosotros al final de este servicio hacemos una oración bien poderosa para que Dios conmueva los corazones de maridos que están listos para matar a su esposa, y conmueva el corazón de estos demonios. El corazón de Dios no se conmueve. El corazón de estas personas tan endurecido su corazón, puede ser que se arrepientan, y el espíritu de sicariato lo tenemos que echar de esta área metropolitana, como tú de tu país donde estás escuchando, amado hermano. Dios mío. Ahora, si vamos al versículo que estamos leyendo, la iglesia entonces tiene oficios ahora, pero la iglesia también tiene oficios después. En el versículo ahora 9, versículo 9, vamos a leerlo todos. Dice así. Vamos a leerlo, capítulo de Primera de Pedro 2, versículo 9, ¿qué dice? Dice, ¿qué tal si lo leemos todos? Seamos un poquito escueleros, es bonito leerlo todo en coro. Dice, pero ustedes no son así, o sea, contenciosos y peleoneros, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Un aplauso al Señor. Bendito tu nombre, Padre eterno, Padre maravilloso. Nación de reyes y nación de sacerdotes. Ahora, vamos a repasar en el Nuevo Testamento una profecía que estaba revelada para este tiempo de la iglesia. Esa profecía está revelada en cada uno de los libros de Mateo, de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, no sinóptico. 4 evangelios. Y abre la primera página de tu Biblia en el libro de Mateo, amado hermano. En la primera página del libro de Mateo, que hace parte del nuevo pacto, o el Ekene Diateke, Ikene Diatike, más bien, en griego, Nuevo Testamento. Dice allí, bueno, ustedes pueden marcar, los que son estudiosos, les voy a dar esto para que lo marquen y lo tengan ahí hasta cuando Dios quiera. Coloque al empezar Mateo con lapicero o en su celular que Mateo es el libro púrpura. Coloque allí, este libro de Mateo es el libro púrpura, libro púrpura. Ya les voy a explicar todo esto, qué significado tiene para nosotros. Ese es el evangelio púrpura. ¿Qué significa? La vestidura de púrpura se la ponían ¿a quién? A los reyes. A Jesús de Nazaret, cuando lo cogieron para burlarse de él los soldados, le quitaron su manto que él tenía y lo golpearon desnudo, y luego le pusieron un manto púrpura y lo sacaron allá delante del pueblo para decirle: miren, este es su rey. No es que usted es el rey, a ver, rey. Y se arrodillaban burlonamente delante del Señor y le pusieron el manto púrpura. Y no se equivocaron, aunque ellos lo usaron en burla. El púrpura estaba diciéndole a todos ellos que él era el rey de los judíos. El manto púrpura porque él es el rey de los judíos. Y ese rey de los judíos tiene referencia con el rey de los animales también. ¿Cuál es el rey de todos los animales? El león. Hace unos meses yo mandé a hacer estas imágenes yo mismo las diseñé con inteligencia artificial, no se las copia a nadie, no están copiadas de nadie. Leí los parámetros y me generó esas imágenes. El león de la tribu de Judá es Cristo Jesús. Y ahí dice león, Yeshua, león de la tribu de Judá. Bueno, yo no tengo las gafas puestas. Y ahí está. Oiga, dejé mis gafas en otra parte. Aquí está. Allá también pusimos otra imagen de león, una cara frontal del león. Y lo que dice ahí en hebreo es Yeshua, Ariá, Lematá, Yehudá. Jesús, el león de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. León.
Pastor, en el Antiguo Testamento yo vi en el libro también, bueno, en varios libros, en uno de ellos está en el libro de Ezequiel, donde se muestran a criaturas del cielo que tenían 4 caras. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Los que la han leído. ¿Cómo es la imagen de los querubines que aparecen? ¿Los querubines quiénes son? Son los ángeles de más alto rango en el cielo. ¿Y cómo aparecen descritos? ¿Cómo se describen ellos en el libro de Ezequiel? Se describen como seres de 4 caras. Uy, pastor, horrible. No, para usted puede ser horrible, pero para Dios no. Y esos querubines tienen, al frente tienen cara de hombre, al lado derecho tienen cara de león, tienen por la parte de a un lado la cara de águila, ¿cierto? Tienen 4 caras: león, águila, hombre y buey. 4 caras. Entonces, esas 4 caras que tienen los ángeles de mayor alto rango, lo único que están haciendo es profetizar desde que Dios las creó al Dios que se haría carne, es decir, a Yeshua, porque Él es el león de la tribu de Judá. Y ahora vamos a ver en los otros evangelios cómo se revela Cristo hasta en los ángeles del cielo. O sea, el Padre, el Espíritu y Jesús, desde el principio, antes de la creación, antes de crear a sus ángeles, querían que la humanidad, cada vez que leyera la Biblia, viera a Jesús desde el rostro de sus querubines y en todas las características de los sacerdotes y de los templos, para que el mundo, cuando Él viniera, lo reconociera como el Mesías. Entonces anota, el león es el rey de Judá, Jesús es el rey de los judíos y Mateo es el evangelio de color púrpura. Vamos al siguiente libro, el evangelio de Marcos. Marcos, allá al comienzo de Marcos, tú coges un lapicero y marcas donde comienza Marcos para que nunca se te olvide. Marcos es el libro de color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué de color blanco? Bueno, el de Mateo es de color púrpura. Jesús es el rey de los judíos. O sea que ese libro de Mateo va dirigido ¿a quién? A los judíos. Y el libro de Marcos va dirigido a los romanos, porque los romanos son pura carne, pura guerra, pura batalla. No son los seres humanos más perfectos, son los seres humanos más de lo más corrompido que hay. Roma siempre ha sido símbolo de corrupción. Así que el libro blanco, el evangelio blanco, es el evangelio de Marcos, que muestra a Jesús, el único hombre perfecto. Dijo conmigo, Marcos refleja a Jesús, el hombre perfecto. Y no porque sea blanco, porque entonces, pastor, ya veo que usted es racista. No, lo que pasa es que el perfecto, el color que no tiene mancha, ¿cuál es el color que refleja la pureza? El blanco. Así que el color de Marcos es blanco puro, que significa el lino fino. Acuérdese, el blanco, el hombre perfecto, es lino fino. Dios le ordenó a los sacerdotes del Antiguo Testamento que se pusieran también vestiduras que tenían lino fino. Y ahora en el Nuevo Testamento tú y yo somos sacerdotes, linaje escogido, y dice que nos dio vestiduras ¿de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. El día en que la iglesia suba en el rapto, ¿cuántos se quieren ir en el rapto? Bueno, los otros les guardamos el pasaje. No, usted verá. ¿Sabe una cosa? Él dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los creyentes en Cristo que han muerto y luego nosotros los que estemos vivos, en un instante ya no tendremos ropas costeñas, ni ropas andinas, ni modas artesanales de colores. Ya todos los colores, los únicos colores que va a tener tu ropa y la mía van a ser blanco. Ay, pastor, qué aburrido. No, yo quiero unos blue jeansitos, pastor. Dios dice que los sacerdotes que reinaremos con Él estaremos para siempre vestidos con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Ya no me está gustando la vida futura, pastor. No. Allá habrán centros comerciales para comprar ropa. No hay nada de eso, olvídate. Ya no me está gustando el futuro, pastor. A ver, hágale a ver otra cosa que me guste. Miren esto, vamos al siguiente evangelio. Estamos aprendiendo, iglesia, amén. Bueno, entonces muestra a Jesús, el hombre perfecto, lino fino, blanco y resplandeciente. El siguiente evangelio, el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas, tercer evangelio,
representa el color carmesí o rojo sangre. ¿Por qué? Porque este evangelio nos habla del único que sufrió tanto hasta derramar sangre, el buey. Jesucristo es el buey. Por eso el rostro que aparece en Ezequiel, el capítulo 6 y algunos otros capítulos, aparece con rostro aquí por un lado de buey. ¿Por qué? Porque es el único que vino a servir. Y el animal que más se muestra en la Biblia y en el mundo como el que le da el trabajo duro, el que está metido en la brecha, es el buey. Así que Jesús representa el buey que sufrió, y el color del buey sufriente que derramó su sangre por nosotros es el carmesí, que es el color de la sangre de Jesucristo. ¿A quién va dirigido ese libro? A los que se sienten de verdad el cucurubito de la inteligencia y el orgullo, los griegos. O sea, a los griegos le dio una lección con el libro de Lucas de humildad, la humildad del buey. Ese es el evangelio carmesí. Nos vamos al último, bueno, y este representa a Jesús el Salvador que derramó su sangre. El último evangelio, ¿cómo se llama el último evangelio? El evangelio de Juan. Por eso toda persona que está entrando a los caminos del Señor por primera vez tiene de verdad que estudiarse los 4 evangelios. Y comienza por el evangelio más sencillo. Hermanos nuevos que están acá, levanten la mano los hermanos nuevos. Hermanos que son nuevos, que tienen 1 año o un poco menos, pueden y deben empezar a estudiar el libro de Juan. Léanse el libro de Juan primero. Vamos a ver qué significa el libro de Juan. El libro de Juan es el evangelio azul. ¿El evangelio qué? Azul. Pero pastor, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Recuerde que Cristo vive dentro de ti. O sea que dentro de ti hay las 4 señales. ¿Cuáles son las 4 señales? Tienes el león de la tribu de Judá. Tienes al rey viviendo dentro de ti. Además, ¿a quién tienes? A Cristo, el buey, el hombre perfecto. Cristo está viviendo en ti, entonces debe reflejar la imagen del que vive en ti. Y por eso tu vestidura es de lino fino, blanco y resplandeciente. Ahora en Lucas vemos a quién. Bueno, vimos en Lucas al buey que sufre. La sangre de Cristo te cubre de arriba abajo. Por eso uno dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo usted va a decir que la sangre de Cristo tiene poder si usted no ha sido bañado por la sangre de Cristo? Usted está sumergido en la sangre de Cristo Jesús. Y es por la sangre de Cristo Jesús que usted ha sido limpiado ante los ojos del Padre. Cuando el Padre te voltea a mirar, por eso es que puede decir santo. Por eso le pudimos decir al hermano, y nos podemos decir todos, hermano santo. Porque el Padre no ve los pecados de él, porque ya la sangre de Cristo paga y pagó por él. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es? La sangre del Cordero perfecto. Así que cuando el Padre voltea a mirarte a ti, el Padre sabe que has cometido pecado, pero ya hubo un sacerdote perfecto que se presentó ante él y dijo, Padre, yo pagué con mi sangre por él. El Padre ve la sangre de Jesús cubriéndote, y por eso tenemos entrada ante el trono celestial, y nos puede oír y nos puede contestar por eso. Bendito su nombre precioso. Llegamos a esta parte. Entonces Juan es el libro de color azul. ¿Por qué azul? Porque el evangelio de Juan nos revela al que vino de arriba. ¿Y quién fue el que descendió y se humilló para morir y resucitar por nosotros? Cristo. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿De qué color es el cielo? En el día, azul. Así que azul nos habla del territorio del águila. ¿Dónde vive el águila? El águila vive en la roca más alta. Se desplaza y se mueve sobre el azul del cielo. Entonces uno de los querubines tiene cara de águila, rostro de águila. Así que el águila entonces es también símbolo de Cristo. El águila es símbolo de Cristo. Este ministerio, por eso el Señor nos dio a llamarlo el ministerio como las águilas, porque nosotros volamos alto, porque nosotros estamos sobre la roca que es Cristo, porque nosotros no somos de abajo, sino que somos de arriba. Bendito su nombre precioso. Aleluya. Mucha gente se ha preguntado, ese pastor si es bien loco, le puso a un ministerio como las águilas. Las águilas, mire, las águilas, hermano, es una de las aves, tal vez el ave más excelsa de las aves. Y es el evangelio azul que muestra a Jesús divino. ¿Por qué es azul? Porque Jesús es divino, viene de arriba. ¿Y a quién va dirigido el libro de Juan?
El Evangelio de Juan va dirigido a la iglesia. Levanten la mano los que son de la iglesia. Entonces la iglesia es de color azul, estamos identificados con el águila y el mensaje de Juan es el mensaje para la iglesia. Por eso dije que todo el que haga parte de la iglesia de Cristo debe empezar a leer entonces, ¿cuál libro? El libro de la iglesia, el color de la iglesia, que es el color azul. Otro aplauso para el Señor, bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Les vamos a mostrar una imagen en la pantalla de cómo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento para que se aburran más. No, mentira, para que aprendamos más. Miren esto. En la imagen que le van a mostrar allí en pantalla, hay otra primero que están colocándole las manos encima a un sacerdote que está sentado. Esta imagen que tú ves ahí, que se consiguen en internet, está mostrando el momento en que está siendo nombrado el sumo sacerdote. Vamos a explicarles esto, dejen la imagen ahí. En el Antiguo Testamento, cuando Dios formó el primer templo móvil, no se puede decir que es el templo hecho de piedras, no, ese es un templo ya hecho con cortinas, se llamó el tabernáculo. Para poder servir en el tabernáculo, Dios tuvo que darle el oficio de sacerdotes y levitas a un grupo de personas que descienden de Aarón, de la tribu de Leví. ¿De la tribu de qué? De Leví. ¿Cuántas son las tribus? 12 tribus. Leví es también uno de los hijos de Jacob. Y de los hijos de Leví, Dios dijo: a estos, a los de la tribu de Leví, a ellos los saco aparte para que sean mis sacerdotes y mis levitas. No levitan, no se elevan, son levitas porque vienen de Leví. Esa palabra Leví hoy todo el mundo la conoce. ¿Quién ha usado blue jeans Levi's? ¿Alguien alguna vez ha usado un blue jean Levi's? ¿Sabe de dónde viene la palabra Levi de blue jeans? De la tribu de Leví, porque levitas, descendientes de levitas que llegaron a Estados Unidos, organizaron hacer blue jeans para las fábricas y los exploradores del oro que se les rompía la ropa fácil, y diseñaron unos jeans con el nombre Levi's. Y la gente usa Levi y no sabe de dónde viene Levi. Pues quiero decirte que la tribu de Leví, no Levi sino Leví, era la tribu a la cual Dios le dijo: dentro de ustedes voy a nombrar dos categorías. Tienen que ser hijos de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. El hermano de Moisés era de la tribu de Leví. María era de la tribu de Leví. Esos tres hermanos eran descendientes de Leví en cuarta línea. Ahora, ustedes los de Leví me van a servir, unos para ser sacerdotes y otros para ser servidores levitas. Diferencia entre ellos alguna, vamos a enseñarles un poquito, no se me duerman. Los levitas eran todos, los sacerdotes también son levitas porque descienden de Leví, pero solo los sacerdotes pueden trabajar en el templo, ministrando en el templo, ministrando la palabra y dirigiendo los sacrificios. Y solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero uno solo de esos sacerdotes, descendiente de Aarón, hermano de Moisés, Moshe, era el único que podía entrar una sola vez al año al lugar más santo, más íntimo de ese tabernáculo. ¿Para qué? Para que en el día de Yom Kippur, el día del arrepentimiento, el día de la gran expiación, entraba con sangre, llevaba sangre, la sangre de los corderos o de los bueyes sacrificados afuera, y la derramaba sobre el arca de la alianza. Y ahí ponía la sangre una sola vez. Y él tenía que tener ciertas ropas perfectamente hechas como Dios ordenó, porque eso significaba Cristo. Significaba Cristo. Las vestiduras del sacerdote estaban profetizando lo que acabamos de aprender del Evangelio y de Jesucristo. Veamos. Allí dice la Biblia, bueno, ahí está una imagen y yo le voy a decir lo que dice en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 28, que lo tiene preparado ustedes, pero los hermanos de cabina no, déjenlo allí. Venía entonces y ponía las manos a Aarón y ungía, echándole aceite.
aceite preparado exclusivamente de la fórmula que Dios daba. Y ese aceite, cuando caía sobre él, el sacerdote, quedaba preparado para servir como sacerdote. Pero este es el sumo, al que están preparando allí, es al sumo sacerdote, el sacerdote que tiene el nivel más alto, porque él es el único que puede entrar una sola vez al año por los pecados de todo el pueblo. ¿Quién es hoy nuestro sacerdote más alto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es nuestro sumo sacerdote. Bendito sea su nombre santo. Vamos a mirar, mientras dejan la imagen allí, abre el libro de Éxodo, amado santo. Hoy estamos aprendiendo y vas a salir alegre porque lo que vas a aprender es extraordinariamente maravilloso. Éxodo, en el capítulo 28, habla de las vestiduras que debía tener este sacerdote, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 28 dice en el verso 1: de entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti a Aarón tu hermano, se lo dijo a Moisés, y sus hijos con él. ¿Para qué? Para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Verso 2: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón. ¿Para qué son las vestiduras? Para honra y esplendor. Y luego dice que más adelante habían personas encargadas que eran las únicas diseñadoras de ropa que Dios necesitaba para eso. Eran unos varones especiales, artesanos finos. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y dice: y estas son las vestiduras que harán. Ahora vamos a cambiar, bueno, tengamos la imagen allí, luego la vamos a cambiar. Voy a coger mi reglita chiquita que tengo por acá, solo que le voy a pedir un favor a los hermanos de la cabina. Es que algunas personas se me han quejado, y no estoy haciendo quedar mal a los hermanos de cabina ni al Ministerio de Comunicaciones, no, es que a veces, como yo cambio rápidamente lo que estoy hablando a otra cosa, se demoran en mostrar las imágenes. Pero los hermanos de internet me dicen: pastor, cuando usted está describiendo algo con la regla, nos gustaría que allá en la internet con el mouse le pongan el mouse a la parte donde usted está poniendo la regla, porque no aprendemos igual. Entonces, mientras yo estoy explicando con la imagen acá, no me enfoquen a mí, enfoquen allá en internet las imágenes. Entonces, dice que este sacerdote debía tener estas vestiduras. Yo le voy a mostrar algunas acá. Esto que tiene aquí en la mano es lo que se pone el sacerdote en la cabeza. ¿Cómo se llama? La mitra que tiene él en la mano. También tenía que tener una vestidura que, aunque aquí no se le ve, el efod tiene efod. ¿Qué es el efod? Un chaleco que tiene dos partes. Ahora se lo vamos a mostrar todo. El chaleco se pone así como se pone en una ruana, con un agujero por encima, y se ata luego la parte de adelante y la de atrás con cordones y uniduras y cosas que se unen aquí y allá. Y encima del efod, bueno, por debajo del efod hay más. Vamos a solamente mostrar este sacerdote ahí, que acá tiene también dos piedras de ónice que son negras, aquí se ven de color. Pero vamos a ver la imagen del sacerdote completo que tenemos allí y la vamos a explicar. ¿Por qué hago esto? ¡Ay, qué aburrido, pastor! Hable de plata. Mire, esto que le voy a mostrar le va a revelar a usted algo tan tremendo que lo va a sorprender. Estas vestiduras que estamos mostrando aquí, ampliando la imagen, es lo que estamos describiendo hoy rápidamente. Mire, la mitra puesta en la cabeza del sacerdote, allá arriba en la cabeza, la mitra, ¿sí? Luego tiene este chaleco que aquí se ve como de color rojito, que tiene, lógico, la abertura de la cabeza y la abertura de los brazos, y por acá se amarra a los lados, y tiene un cinturón también para asegurarlo. Pero debajo de estas vestiduras hay una que es un manto azul. ¿Sí se dan cuenta? Un manto azul, ¿sí? ¿Por qué esto tiene color púrpura? Usted ya sabe por qué tiene color púrpura la vestidura del sacerdote. Y usted ya sabe por qué el sacerdote tiene por debajo una vestidura base que es blanca de lino fino. ¿Y por qué tiene azul en el siguiente manto? Entonces, túnica blanca, ya saben de dónde viene el libro de Marcos. El manto azul, que es el color de Juan. El púrpura, el del rey.
¿cierto? Y más señales todavía. Vamos a seguir mirando la siguiente imagen. En la parte de abajo del azul, aquí ustedes pueden ver que hay unas campanitas, como unas bolitas, ¿cierto? Campanillitas. Esas campanillitas las ponen acá arriba como de esta manera. Arriba se ve como una campanillita, ¿cierto? Esas campanillitas están colgando en la parte de abajo del manto azul. ¿Por qué esas campanillitas? Esas campanillitas eran para que el sacerdote, cuando entrara al lugar santo, sonaran. Si sonaban, el hombre no se había muerto. Si las campanillitas no sonaban, el hombre estaba en pecado y... Menos que tengo un machete. Hermano, se moría el sacerdote por no entrar en santidad de vida. Para eso eran las campanillitas. Vamos a la siguiente imagen para que veamos esto un poquito mejor. Acá, ampliemos. Aquí vemos entonces al sacerdote con arriba la mitra, pero usted ve que en la frente tiene como una diadema de oro. En esta diadema está escrito en la frente de esa diadema de oro: santidad a Yahvé, Kadosh Yahvé, Kadosh Yahvé, santidad a Yahvé. Y luego desciende y vemos en los hombros que tiene dos piedras negras, piedras de ónice, que significa, bueno, ya le vamos a explicar. Y luego tiene, ahora sí, el efod. ¿Qué es el efod? El chaleco del cual hablábamos, ¿cierto? Que tiene también colores púrpura, aunque aquí no se nota mucho. Este efod es un chaleco. No es esto que el hermano está señalando aquí en el centro, esto es otra cosa. El efod es el chaleco que llega hasta abajo. Este chaleco que llega hasta acá abajo, hasta acá abajo. Todo eso es el efod. Todo eso es el efod. Todo. Desde los hombros, cayendo hasta los lomos, es el efod. Y un cinturón con el cual se ajustaba el efod. Luego sigue el manto de color azul y el borde con las campanillitas para anunciar que está vivo. Y luego la túnica. Amado hermano, ¿y por debajo qué usaba? Calzoncillos. Y los calzoncillos, según Dios, eran desde el ombligo, desde la cintura hasta los muslos. Es decir, que para Dios un hombre desnudo es un hombre que no cumple estas características. Así que hoy esos hombres que salen con pantaloncillos que lo llaman narizones, qué nombre tan horrible, que están de moda. Ay no, mi amor, me voy a comprar la pantaloneta narizona. Por eso fue que Dios a esos sacerdotes los llamó a ser santos, porque ni siquiera, aunque tenían la ropa encima puesta, el Señor dijo: cuando usted, el sacerdote, ponga un pie en la escalera para empezar a subir a mi altar no tiene que verse desde el altar para arriba su desnudez. Pero pastor, ¿quién lo va a ver? No hay cámaras en el piso. Dios sí tiene cámaras en el piso. Así que Dios lo sabe todo. Entonces el sacerdote, su calzoncillo era del muslo hasta la cintura. Esa es la orden que Dios le dio. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la otra imagen que trajimos allí y vamos a ir a la palabra. Ahí está solamente el efod. Y en el efod, que es este chaleco anudado con un cordón, hay algo interesante. Arriba hay de color negro dos piedras. Cada piedra de estas, que es negra, ahí no se ve tan negra, pero se alcanza a ver un poco negra. Cada piedra tenía 6 nombres de las tribus de Israel. Y el otro, los otros 6 nombres. ¿Por qué? Porque las tribus de Israel están soportadas sobre los hombros del sacerdote. El sacerdote lleva la carga por el pueblo. Así que usted lleva carga por su pueblo, usted lleva carga por su casa, usted lleva carga, pero toda la iglesia hoy debe llevar carga por los demás hermanos también. Y presentarnos ante Dios para interceder a Dios con sacrificios agradables también por nuestro pueblo. Así que todo esto tiene un gran significado, pero hay algo que se están preguntando desde hace rato. ¿Qué es esto que tienen acá en el pecho los sacerdotes? Que tiene unos colgantes, unas cadenas y unos cordones que lo atan por debajo y por encima. Esto se llama clarito, vamos a ver entonces en la Biblia. ¿Qué es eso? Y lo vamos a poner en más grandecito porque ahí trajimos la imagen. Coloquen la imagen. Se llama el pectoral. Ahí está la imagen, ahí se la mandamos a los hermanos. Un pectoral de piedras preciosas que traen nombres en hebreo. Abre la Biblia, lee conmigo, ya vamos a tener. Ahí está. Eso que están viendo allí son las 12 piedras
que estaban en el pecho del sacerdote. Pero leamos esto porque es lo más importante, ya el tiempo se nos acabó. Y miren lo que dice allá, capítulo 28, versículo 4. Dice, leamos: y estas son las vestiduras que harán. ¿Quién lo ordenó? Dios. Ahí se lo van a colocar. Si quieren, coloquemos el versículo, amados hermanos, y luego volvemos a la imagen que está allí. Leo: y estas son las vestiduras que harán. El pectoral, ya lo vimos, ese cuadrado con piedras. El efod, usted ya sabe qué es el efod, el chalecote. El manto, ya saben ustedes cuál es el manto. Y dice, ¿qué más dice? Y la túnica bordada. Ya ustedes vieron los 4 colores ahí de Jesús, de los evangelios. Y dice, el turbante y el cinturón. Verso 4 de Éxodo 28, Éxodo 28, 4. Sigo leyendo. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos. ¿Qué más dice? Para que me sirvan en el sacerdocio. Pastor, vamos al grano. Usted dijo que yo era hoy un sacerdote. Entonces, ¿dónde está mi vestidura, pastor? Su vestidura debe estar ahora en usted, representada por lo que Cristo ya hizo por usted. Como Él es el sumo sacerdote, todo eso ya está reflejado, se debe ver en usted. Y vamos a mirar las vestiduras a la parte de abajo. Dice clarito, no en la NTV tiene un lenguaje demasiado popular para esto. Coloquemos la LBLA, puede ser. Dice entonces, mientras lo colocan allí, que eran solo para Aarón y sus hijos. Hoy cualquiera puede ser sacerdote. ¿Por qué? Si usted no es de la tribu de Leví. Y si Jesús no era de la tribu de Leví, ¿de qué era la tribu del Señor Jesús? Ahí dice, león de la tribu de Judá. Y si Jesús no era de Leví, ¿por qué la tribu de Judá en cabeza de Cristo es el que tiene ahora el sacerdocio? Porque ese sacerdocio que le estoy mostrando con estos sacerdotes y los servicios eran por un tiempo. Pero ahora llegó el tiempo del nuevo pacto. El sacerdote perfecto ha venido. Y Dios está revelado en la iglesia. Y ahora el versículo al final dice, ¿para quién eran en ese momento? Para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y miren esto que está en el versículo 5. Por favor, versículo 5. Ya es lo último, no se va a aburrir más, pero póngale atención. ¿Qué tal si lo lee conmigo? ¿Qué dice? Tomarán para ello el oro, ¿cierto? El oro. ¿Qué significa el oro? El oro significa divinidad. ¿De dónde dice, o en qué parte de la Biblia dice que hay oro? Calles de oro. ¿En dónde están las calles de oro? En el reino de los cielos. Hermano, en el reino de los cielos usted va a pisar oro. Usted va a caminar por calles de oro. Y dice ahora, hablando de colores, y la tela azul. ¿Qué más? Púrpura. ¿Qué más? Y escarlata. ¿Y qué más? Démosle un aplauso al Señor. Cristo, 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 revelado en el Antiguo Testamento. Y aún los sacerdotes que hoy en día, porque hoy en día hay descendientes de Leví que están esperando reconstruir el tercer templo para volverse a colocar estas vestiduras, cuando no saben que ya todo eso está reflejado en Cristo y su palabra. Jesucristo y su palabra. El evangelio contiene el oro, la tela azul, el púrpura, el escarlata y el lino fino, que es la vestidura que Dios tiene para los santos hoy. Y otro, un poquitito más abajo, dice el verso 7, tendrá 2 sombreras unidas a sus extremos que se entrelazan. La banda del efod, que ya la vimos, que está por encima, será de su misma labor. ¿Y de qué color también era? Dice, del mismo material, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. En todas partes está revelado el evangelio y está revelado Jesucristo. Luego dice el versículo 9, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en un hombro y 6 de los nombres en el otro hombro. Todo está revelado en la Escritura. Amado, yo quiero que usted se ponga de pie. Y mientras allí colocan la última imagen, bendito sea el Señor, ahí esta imagen. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el pectoral, pastor? Miren esto que está viendo usted acá. Estas eran las piedras que tenía el efod.
¿En dónde estaban las piedras? En una cosa que medía, creo que era un palmo por un palmo, es decir, totalmente cuadrado. ¿Saben ustedes cómo es la ciudad donde Dios dice que viviremos con Él? La Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es cuadrada perfectamente por todos los lados. Es decir, es un cubo que dicen algunos que tiene como 2.500 kilómetros de ancho, 2.500 kilómetros de frente, 2.500 kilómetros para arriba, y dentro de ese cubo que se llama la Nueva Jerusalén viviremos nosotros. ¿Y cómo son las bases de la Nueva Jerusalén? La Biblia dice en Apocalipsis que las bases de la Nueva Jerusalén nombra las piedras. ¿Por qué? Porque son las 12 tribus. Las 12 tribus que Él escogió. Por eso leamos aquí. La primera piedra es la tribu de Rubén con la piedra sardius. La segunda piedra es el topacio y es la tribu de Simeón. La tercera piedra es de carbunclo y refleja la tribu de Leví. La cuarta piedra, la de Judá, es la piedra que refleja la esmeralda. Oiga, Colombia es muy representativa con la esmeralda. Pastor, me voy a comprar una esmeralda. Bueno, cómpratela. Pero mira, todo esto es Dios hablando. Qué hermoso. La esmeralda es la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Saben ustedes de qué color es el arco que se forma detrás del trono del Señor? Un arco de color esmeralda. El trono de Dios que vio Ezequiel tiene atrás un arco de color esmeralda. Hermano, esto es precioso. La Biblia tiene miles de cosas maravillosas y la gente parece que esto no lo encontraran en la Biblia y está ahí. Terminamos. El siguiente es la tribu de Isaacar, la quinta piedra, y es el zafiro. La sexta piedra es la tribu de Zabulón y es el diamante. La séptima piedra es el ligurio, también tiene otro nombre, es la tribu de Neftalí. La piedra número 8, la piedra de la tribu de Gad, que es el ágata. Luego está la amatista, la piedra 9, que es de la tribu de Aser. Luego está la 10ª piedra, que es el berilio, y es la tribu de Manasés. Y luego está la 11ª piedra, que es la tribu de Efraín, el onix. La 12ª piedra es el jaspe, que es la tribu de Benjamín. 12 piedras, 12 tribus, y está en las bases de la Nueva Jerusalén. Abramos ahora sí Apocalipsis de pie para despedirnos, y miren lo que dice capítulo de Apocalipsis 12. ¿Cuántos están felices? Sí, porque veremos todo esto y viviremos allí. Apocalipsis dice entonces en el capítulo 21, vamos a abrir el capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 21 dice en el versículo 2: y vi que descendía del cielo. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Cristo haya terminado su reinado de 1000 años en la tierra, venga el juicio del trono blanco, explote este planeta y Dios cree una nueva tierra y un nuevo cielo. En la nueva tierra vendrá y se posará en la nueva tierra, ese nuevo planeta hecho de nuevo por Dios, se posará esta ciudad que es totalmente cúbica. Y dice el verso 2, leamos: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Allí vamos a vivir nosotros, ¿no? Que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Hermana, ¿cuántas se van a casar en este año que queda? No, Dios mío, falta fe en esta iglesia, estamos en crisis. Padre Dios mío, tan duros para dar nietos estos. A ver, ¿cuántos varones tienen fe que se pueden casar este año? En el nombre de Jesús, varones. Crisis. No, Padre. Qué dureza de corazón, Dios. No, tranquilo, hermano, nadie lo está mandando a casarse. ¿Cuántos esperan que por lo menos para el otro año ya haya matrimonio? Algunos de ustedes, a ver, solteros, hombres. ¡Ay! Señor, agárrame, Señor. Hermanas solteras, ¿cuántas esperan por lo menos el año entrante dar el paso del matrimonio por fe?
Una, dos. Me caigo, Padre. Hagamos una oración de guerra espiritual para que se vaya el miedo al matrimonio, ¿no? Acuérdame, hermano, es una crisis que hay. Estoy viendo esa crisis, Dios mío. Sigamos leyendo. Dice: preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Por qué hay iglesias que prohíben que las mujeres se atavíen? No están con la palabra de Dios. Porque una novia se debe ¿qué? Ataviar. No esto ponerse como una loca, pero sí se deben ataviar para su esposo. No salga usted por allá con esas ideas de que se quite todo y parezca momia resucitada, que para que se la lleve el Señor. Se va a quedar por fea. Dios quiere una iglesia hermosa, sin mancha y sin arruga, hermano. Hermosa, ataviada. Versículo. El versículo es hermoso. Pero ahí vamos a terminar un momentito. El versículo 3 y 4 dice: y oí una voz, una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios, el templo, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y dice: y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Y qué dice el cuarto? Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no más niños muertos, ya no más gente mayor muerta. No habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y ahora el versículo 10. Veamos desde el versículo 10 solo hasta el versículo 18. Sí, vamos a leer eso. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Siga leyendo. Y tenía la gloria de Dios. Su brillo, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto. ¿Con cuántas? Con 12 puertas. ¿Cuántas piedras tenía el pectoral? 12. O sea que Dios tiene esto cerca de su corazón más que nada. Cerca de su corazón. Y dice 12 en las puertas, 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Siguiente. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. ¿Qué más? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No solo los nombres de las 12 tribus, tiene los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y qué más? Y ya vamos a terminar. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Coloquemos la NBI un momentito, la NBI, para que nos vean los hermanos en otra parte las medidas que estábamos dando un poquito, porque allí sí las van traduciendo al lenguaje actual. En la NBI creo que están puestas allí. Dice así el versículo muy bien. Versículo siguiente. Ok. El versículo es el 16, ¿cierto? Eso, muy bien, muy bien. La ciudad era cuadrada. ¿Cómo era el pectoral? Cuadrado. Medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200, corrijo, yo dije 2500, 2200 kilómetros su longitud, su anchura y su altura eran iguales. ¿Y qué más? Terminamos. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. Y finaliza el 18, dice el verso 18: la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era ¿de qué? De oro puro, semejante al cristal pulido. El 21 hasta el versículo 21 y seguimos. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla.
La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Seguíamos hasta el 27. Y dice: no vi ningún templo en la ciudad. ¿Cómo? No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Y nosotros qué somos? El cuerpo del Cordero. Y dice el siguiente versículo, el 23: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la luz, la lumbrera. Y las naciones, los que entremos allá, ¿qué dice? Las naciones, bueno, las naciones de abajo, caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra. Entonces, la ciudad se posa sobre la nueva tierra, pero los únicos que vivimos en la ciudad somos nosotros, y los demás viven en la tierra. Pero no es ese lugar, la Nueva Jerusalén no es la casa de ellos, solo de la iglesia, de los apóstoles. Y mire lo que dice la Biblia: y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Hasta el 27: sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito. ¿En dónde? En el libro de la vida del Cordero. Y finaliza el 28, terminamos, dice, bueno, después lo voy a colocar, terminemos el versículo, no se emocione tanto. El versículo, el 27, vamos a dejarlo hasta allí. Pero lo que quiero decir, hermano, es que solamente, bueno, dice el versículo 5, que ya no lo vamos a colocar, yo solamente lo leo. Dice que nosotros, el Señor Dios, resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Nuestro reinado, el reinado de Cristo con nosotros, no será por unos añitos, va a ser por la eternidad. Así que no se pierda de lo que Dios le tiene preparado. Vamos a darle gracias al Señor. Levante sus manos, adoramos tu nombre santo, Rey de reyes, Señor de señores. Sea todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda majestad a ti, Señor.